bueno verlos, hermanos. Qué bueno que han decidido aprovechar el tiempo en lo más importante, y es alimentar nuestra alma. Oramos porque Dios fortalezca hoy nuestros corazones, nuestras almas, y que podamos hoy recibir de parte de Él una palabra que pueda darnos luz en medio de cualquier oscuridad. Amén. Gloria a Dios. La semana pasada hablamos del profeta Oseas, que sí lo vieron. Oseas. Pero hoy vamos a hablar de otro, más que del profeta Daniel. Vamos a hablar de tres amigos de él, y muchos de ustedes conocen la historia de tres jóvenes y que sufrieron una persecución, y después, como consecuencia de eso, fueron echados en el horno de fuego de parte del rey Nabucodonosor. ¿Cuántos conocen esa historia? Levanten la mano los que conocen esa historia. Bueno, bien, son bastantes, qué bueno. Los que no la conocen, pues van a conocer algo que creo que podrá darles, como les decía, un vislumbre de lo que la luz del Señor trae a nuestras vidas. Amén. Por favor, le ayudan al niño ahí a abrir la puerta. Gracias. Ok, para poder seguir adelante, entonces vamos a ir al libro de Daniel. Daniel está antes de Joel, después, ¿cierto que sí? ¿Seguro? Ah, sí, hay alguno que sí me escuchó. Qué bueno. Vamos a leer inicialmente los 7 primeros versículos para entender un poco la historia. Y luego, a través del capítulo 3, iremos conociendo más lo que sucedió en ese momento. Amén. ¿Cuántos están aquí? Levanten la mano. Hay unos que no han llegado, pero están sentados aquí. Ok. Les voy a leer esto, y les quería contar también que a partir del versículo 7 iremos saltando hasta llegar al final casi del capítulo 4, del capítulo 3, perdón. Pero vamos a leer todos juntos, ¿ok? ¿Lo tienen todos ya? Amén. Bueno, qué bien. Dice así la palabra del Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 1 del capítulo 3, vamos a leer hasta el versículo 7. Lamentamos que en este día no tengamos nuestro proyector porque ha habido un pequeño inconveniente con él, pero ya para la semana entrante espero podamos tenerlo, y así podemos también tener el texto aquí. Pero hoy vamos a buscar en nuestras Biblias. ¿Cuántos ya las abrieron? Algunos ya no la han encendido porque se les olvidó cargarla. Entonces encienda o abra su Biblia en Daniel capítulo 3, y vamos a leer hasta el versículo 7 desde el versículo 1. Dice así: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Versículo 3 dice: fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis
y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, como consecuencia de todo esto, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas, ¿qué hicieron? No, un momentico, yo les pregunté, ¿qué hicieron ellos? Repita conmigo, se postraron. Ok, y adoraron ¿a quién? A la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Wow. Entonces, esa estatua fue levantada para ser adorada. Y déjeme contarle algo, Babilonia estaba llena de ídolos, pero quienes han abandonado al único Dios vivo y comienzan a erigir muchos dioses falsos, hallan que esos dioses no les satisfacen en modo alguno, por lo que andan constantemente en busca de otros dioses. Algunos de nosotros tal vez, antes de comenzar a caminar en el Señor, éramos también idólatras. Amábamos y adorábamos estatuas, tal vez no de oro, pero de muchas otras cosas. Y aquí vemos que eso es el deseo de un rey totalmente mundano, que a pesar de todo eso, o que a pesar de que había recibido antes una palabra de parte de Dios, y que él mismo había expresado palabras para exaltar a Dios, hoy hacía algo, erigía una estatua de oro, pero les decía que ninguna estatua podrá satisfacer las necesidades de su alma, porque esas estatuas tienen ojos pero no ven, oídos pero no oyen, tienen brazos pero no te pueden consolar, tienen boca pero no te pueden hablar. Y había entonces una insatisfacción porque cada vez tenían más y más dioses. Y ahora traían la última novedad en dioses, una gran estatua de un gran tamaño hecha de oro. Y les decía que extrañamente Nabucodonosor, que había confesado al Dios de los judíos como Dios de dioses, Señor de señores, Rey de reyes y revelador de todos los misterios, él había perdido ya aquellos sentimientos porque han pasado algunos años y el rey caldeo es muy voluble. Ese rey Nabucodonosor parecía ser muy voluble. Por favor, devuélvase al capítulo 2 y lea conmigo el versículo 47. Después de que Daniel, el profeta, le había revelado los sueños, hablando de sueños, ¿algunos están durmiendo aquí? ¿No? ¿Algunos ya están en sueños? Bueno, menos mal que ninguno todavía, ¿o sí? 47. El rey habló a Daniel y dijo, después de que el Señor por medio de Daniel le reveló sueños y bendijo la vida de ese rey, ese rey dijo, hablándole a Daniel, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Él había dicho que el rey de Daniel era el rey de todos, que el Dios de Daniel era el Dios de todos los reyes. Pero ahora se manda a cambiar un rato y dice que él tiene una estatua de oro a la cual hay que adorar. Déjeme decirle que es triste ver que a veces nosotros por puras emociones queremos unirnos a cosas o tenemos momentos de mucha emoción y decimos, ay, qué bueno ser cristiano. Pero son cristianos cuando las cosas van bien. Cristianos espagueti con un poquito de agua tibia, ¿qué pasa? Se doblan. Cristianos chocolate que con un poquito de calor se derriten. ¿Sabe? La palabra del Señor nos dice
que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es inconstante. Cuando no hay una entrega genuina, puede pasar lo que le pasó a Nabucodonosor. ¿Y qué le pasó? Que en un tiempo dijo: este es el Dios, porque me reveló el gran problema que yo tenía. Le dio solución a mi problema. Pero tan pronto el orgullo volvió a estar en su corazón, hizo una estatua para que fuera adorada por encima del Dios del que él había dicho que era Dios de todos. Y una cosa interesante aquí es que hemos leído que el pregonero del rey manda a traer a toda la gente, a los sátrapas, a los consejeros y a los bonitos y a los feos de allá, de todas partes, de toda lengua, de todo el mundo conocido en entonces. Entonces hacen un tremendo viaje, se emprenden largos viajes con un objetivo tan necio y tan ciego, que es adorar una estatua. Así también todo aquel que comienza a adorar a una estatua está haciendo algo totalmente sin sentido. ¿Cómo poder adorar una estatua teniendo al Dios del cielo? ¿Cómo a veces hay personas que pueden hacer cosas como hasta viajar? En mi país, y seguramente en sus países pasa lo mismo. En mi país hay gente que se sube a un cerro que se llama Monserrate de rodillas, y esos son como unos no sé cuántos miles de metros. Pero es un cerro que hay que subir, y se lo suben de rodillas porque van a adorar al Señor de Monserrate, que así se llama el cerro. ¿Cómo entregar nosotros a los hombres o a las hechuras de las manos de los hombres la adoración que solamente el Dios del cielo merece? ¿Se dan cuenta la necedad del hombre? Ok. Pero entonces hay una amenaza. El que no hace eso, ese hombre era un hombre poderoso. El rey Nabucodonosor era un hombre muy poderoso. Él tenía el poder sobre la humanidad prácticamente. Y dice, y da una sentencia: si no hacen esto, dijo el pregonero, vamos a mecharlo en un horno caliente y lo vamos a calentar para que esté listo a todo aquel que no hace caso. Y en el versículo 7 leímos nosotros que dice que por lo cual al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había ¿qué? Ok, parece que sí hay como dos hermanos aquí, los otros están todavía ausentes. Ok, se postraron entonces, se adoraron esta estatua. Y fíjese que había entonces en esos pueblos una gran cobardía y un servilismo. Si el rey decía esto, entonces todos lo hacían porque algunos esos pueblos recibían de parte de Nabucodonosor, del gran rey, recibían regalos. Y muchas veces la fe de algunos se ha vendido por un regalo. Había mucha cobardía entonces, pero en contraste o de forma contraria a esa cobardía y a ese servilismo, encontraremos o esa actitud va a contrastar con la valentía y la fidelidad de 3 varones judíos. Esos 3 varones judíos fueron acusados por algunos hombres de que ellos no adoraban la estatua. Versículo 12 dice: hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios, le están dando quejas al rey y le dicen sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Ahí había una tremenda envidia porque estos hombres habían sido llamados por su propia inteligencia, habían sobresalido. Yo no puedo entrar en todos los detalles por cuestiones de tiempo, pero les quiero pedir que ustedes vuelvan a leer el capítulo 3 completo y después lean ustedes en casa el capítulo 3 y si quieren vuelvan a ver la prédica y van a entender muchísimas otras cosas. Por cuestiones de tiempo les digo, no puedo explicar todo.
Entonces se quejaron ante Nabucodonosor y el versículo 12 dice: hay varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. ¿Dónde le tocaron le tocaron el corazón en el orgullo a quién? Al rey, para ponerlo en contra de estos jóvenes. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Y al instante fueron traídos y él les pregunta: bueno, ¿ustedes por qué no lo hacen? Y hay algo que me encanta. Versículo 16, vamos a saltar rápidamente al 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario, diga, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Y ahora el versículo 17: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. ¿Creían estos jóvenes en Dios? ¿Cree usted que Dios puede hacer algo por la aflicción que usted puede estar pasando? Si usted cree eso, déjeme decirle que está moviendo. Si su fe es presente, si su fe es genuina, usted está en esta hora sintonizándose con el idioma de Dios. ¿Y sabe cuál es el idioma de Dios? La fe. Usted se comunicará con Dios solamente por fe. Versículo 18. Lea esto, por favor. Y si no, pues haga lo que quiera. Haga lo que quiera, señor rey. Porque si Dios no me salva, igualmente Dios seguirá recibiendo mi adoración. Mi vida no es tan importante en esta tierra. Nosotros, o nuestras vidas no son tan importantes en esta tierra. Nosotros sabemos que tenemos una eternidad con Él. Y eso es lo que debe tener, y en eso es lo que debe tener seguridad el cristiano. Que si en esta vida hay cosas que no van a funcionar, ¿qué importa si tenemos una relación con Dios que ha prometido que estaremos eternamente con Él? Y si no nos salva, dijeron, así no nos salve, nosotros vamos a morir contentos, porque no nos doblaremos ante ninguna estatua, pues conocemos el Dios de la verdad. ¿Ok? No hace falta, respondieron rey, ni hace falta tus amenazas. Ya hemos tomado una decisión. Confiaremos en la gracia de nuestro Dios, pues nuestro Dios sí sabe demostrar su gracia y lo ha hecho ya con nosotros. Dios sabe demostrar su gracia. ¿Qué es gracia? Yo quisiera hacer un paréntesis aquí para hablar un poco de la gracia. Hay un relato una anécdota que yo he contado muchas veces, pero que en este momento me parece importante retomarla. Y es la siguiente. Cuenta esta anécdota que un padre esperaba a su hijo desde el balcón de su casa y el hijo se estaba tardando. Y se tardaba el joven en llegar. Y él lo esperaba con ansia. Mi hijo no llega. De pronto en la distancia, como a unos 100 metros, vio una figura que venía y no estaba seguro. Pero en la medida que se fue acercando, él tuvo seguridad que era su hijo. ¿Cuántos saben que uno reconoce a sus hijos en la distancia? ¿Cierto que sí? Y se fue acercando a este joven y ya cuando estaba más o menos a unos 10 metros, de un arbusto que estaba o unos arbustos que estaban a la orilla del camino, saltó otro joven y con un cuchillo en la mano comenzó a asesinar a apuñalar a este joven, al hijo de este hombre. Entonces se quedó perplejo, pero no alcanzó a hacer nada. Cuando corrió y llegó ahí, su hijo ya había muerto. Entonces sucedió algo
que ya les repito, esto es una anécdota, no es algo que haya sucedido realmente. Y sucedió algo, este padre le dijo al joven que había matado a su hijo, le dijo: mira, tú acabas de matar a mi hijo, pero yo no te voy a acusar con la policía. Yo no te voy a entregar a la policía. Dame ese cuchillo. Ya no quiero que tengas eso. Y ahora lo que quiero hacer es que quiero limpiar tus manos y quiero llevarte a mi casa y quiero darte la habitación de mi hijo. Quiero darte todas las cosas de mi hijo y quiero darte mi nombre, mi apellido. Quiero tratarte como a mi hijo. Tú has matado a mi hijo, pero yo quiero darte todo lo que mi hijo tenía. Incluso trataré de amarte como amaba a mi hijo. ¿Creen ustedes que eso es posible? Para nosotros los seres humanos es totalmente imposible. Pero déjame decirles, hermanos amados, que eso fue lo que Dios hizo con nosotros. Por el pecado del mundo, Dios tuvo que hacer morir a su hijo en la cruz. Usted y yo somos los culpables de que Cristo muriera en la cruz. Pero el Padre del cielo, el Dios del cielo, lo que ha hecho con esto es que a través de la muerte de Cristo, usted y yo tengamos oportunidad de vivir un día en la casa de nuestro Padre Celestial. El perdón de Dios, eso que Él hizo, eso se llama gracia. Pues ni usted ni yo merecemos que Dios nos trate como nos trata. Usted ni yo merecemos el cielo. Pero todo aquel que cree en Jesucristo tiene derecho al cielo. Así lo dice la Escritura. Y ya lo veremos un poco más adelante. Amén. ¿Quién de nosotros haría algo así? Ninguno. Pero Dios es capaz de perdonar todo pecado. Y esto es lo más importante. Si hay algo que yo quiero que usted entienda en este día, es que Dios está con nosotros en la aflicción, pero también es un Dios que tiene un poder maravilloso para perdonar. Amén. Que tiene algo grande en su corazón que se llama perdón y que está vigente hoy. Hoy Dios puede perdonar todo pecado. Porque su sangre derramada en el Calvario es vigente hoy. Tuvo poder hace 2000 años y tendrá poder hoy y tendrá poder mañana. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Gloria a Dios. La pregunta es, ¿tenía algún mérito este joven para recibir de ese hombre, de ese padre adolorido todo lo que recibe? No. Igual que usted y yo, ninguno de nosotros tiene mérito para recibir lo que recibimos de parte de Dios. Versículo 17, por favor. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh Rey. Dios está con nosotros, hermanos. Creemos en el Dios del cielo. Tenemos fe en nuestro Dios. Estos jóvenes sabían en quién habían creído. ¿Sabe usted en quién ha creído? ¿Sabe usted de qué Dios estamos hablando? ¿Sabe realmente o necesita que usted hoy, o necesita usted hoy entender quién es el Dios del cielo? Si es así, pues tiene una gran oportunidad. Hoy es un día maravilloso para conocer a ese Dios que es capaz de perdonar pecados como los que acabo de nombrar. Dios está entonces con nosotros. Sabemos que tenemos la bendición del Santo. ¿Cuántos pueden decir amén de eso? ¿Saben? La Escritura me dice que Dios me ha bendecido con toda bendición espiritual. ¿Pueden creer eso? ¿Creen en la Biblia? ¿Qué es una bendición espiritual? Algunos creen que una bendición espiritual es algo así como que Dios viene y le manda un ángel y usted ve una cosa así espectacular y usted dice, wow, Dios me envió un ángel. No, no necesariamente es eso. Nada de eso es lo que enseña la Biblia. ¿Qué beneficios espirituales ha recibido usted por la gracia de Dios? Yo le voy a decir algo, mire. Dios por gracia nos ha dado
su palabra. El mensaje de Dios en la Biblia, en la cual Él nos cuenta cuánto Él ha pagado por nosotros. ¿Ok? Nos ha enviado también de gracia a su Hijo Jesucristo, que vino a este mundo para morir por nuestros pecados. ¿Sabe qué nos da de gracia también a nosotros el Señor? Esto que tenemos ahora, comunión entre hermanos. Usted y yo, les decía el viernes pasado, creo, somos tan diferentes. Cierto que somos todos muy diferentes, incluso aquí más que en ninguna otra parte, porque hay personas de diferentes países, de diferentes culturas, de diferentes estratos, unos más pobres, otros más ricos, unos más bonitos, así, y otros más feos como allá. Entonces, no, es al revés, unos muy lindos y uno muy feo acá. Pero somos totalmente diferentes, pero Dios nos ha permitido una unidad, y no una unidad en nuestras ideas. Esa unidad se llama Jesucristo. En Él tenemos algo en común. Amén. Entonces es de gracia que recibimos tener una familia en Cristo. Y tenemos también de gracia la salvación que no merecíamos. ¿Cierto que no? O que no merecemos. La tenemos por la fe en Cristo. De gracia tengo el perdón de mis pecados. ¿Cuántos saben que Dios les perdonó los pecados a todos aquellos que se han arrepentido? ¿Cuántos saben que Dios puede perdonar pecados hoy? ¿Y cuántos saben que Dios perdonará pecados mañana? Pero hay algo más que recibimos de gracia. ¿Y saben qué es? La presencia del Espíritu Santo. Esa presencia maravillosa que camina con nosotros día tras día. Desde el día que usted ha sido justificado al recibir a Cristo, aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador, dice la Escritura que el Espíritu de Dios vino a morar en medio de nuestro corazón. Eso es maravilloso. Yo no sé por qué no se animan. Yo no sé por qué ustedes no pueden ver ese regalo tan grande que es tener una comunión con el Espíritu Santo. Jesucristo dijo eso. No se preocupen, no lo voy a dejar huérfano, dijo el Señor Jesús. Me iré, pero vendré a vosotros. ¿Cómo era posible que Él estuviera en nosotros? Solamente por medio de su Santo Espíritu. Y luego tenemos también la promesa de estar para siempre en el cielo con Cristo. Eso es un regalo de gracias. ¿Cuántos se quieren aferrar a esta promesa del Señor? Mire, hermanos, ya lo he dicho antes y me da gusto repetir esto. Pero si no esperas ese día, si no esperas el día de la salvación de tu alma, bueno, tú eres salvo ya, pero el día en que el Señor venga por su iglesia, el día que el Señor te levanta, si tú no esperas eso, es como si un equipo de fútbol saliera a una cancha a no hacer gol. De verdad. Si no esperas la salvación, entonces ¿para qué quieres creer en Cristo? Tal vez el error que cometemos es el de querer creer en Cristo para que nos haga grandes favores terrenales. Pero qué corta es nuestra visión si no estamos viendo que Él quiere no solamente bendecirnos aquí, sino llevarnos a una eternidad con Él. Si no tenemos eso claro, no hemos entendido el mensaje del Señor. Mis amados hermanos, todas estas cosas que he enumerado son gracia. Son la gracia de Dios hacia nosotros. Todo eso son regalos de gracia. Pero vamos al versículo 18. Una vez más. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces les decía hace un momento, y si no, igual moriremos adorándole. ¿Cuántos saben que para nosotros la muerte es ganancia? Algunos tienen mucho. ¿Cuántos tienen miedo a la muerte aquí? Si usted tiene a Cristo, usted no debe tener miedo a la muerte. Porque morir en Cristo es ganancia. Es olvidarnos de este cuerpo de pecado y de muerte. Es pasar de muerte a vida. Mire, Dios hace cosas maravillosas y de las más grandes es esta: que cuando usted muere terrenalmente, vive eternamente para Él. Amén. Dios hace cosas grandes y sublimes.
Dios no permitirá que usted vuelva a sentir dolor cuando esté en su presencia. Él mismo nos pastoreará. Él secará cada lágrima de nuestros ojos. Él mismo. Ya no tendremos enfermedad. No necesitaremos ni siquiera la luz del sol, porque la luz de Cristo es tan maravillosa y tan potente que será luz en medio de todos nosotros. Amén. Ese es el Dios que tenemos. Volvamos a estos jóvenes. ¿Saben para qué Dios permitió que estos jóvenes fueran secuestrados? Ustedes no sabían esta parte de la historia tal vez. Estos jóvenes fueron secuestrados de Jerusalén cuando este rey hizo un sitio. ¿Saben lo que es un sitio, cierto? Rodeó la ciudad de Jerusalén y no les permitía ni entrar, ni salir, ni nada de esto. Y claro, allá se les acabaron los víveres, se les acabó todo. ¿Y qué hizo este hombre? Venció a Jerusalén y tomó consigo muchos jóvenes, entre ellos Daniel y estos 3 jóvenes que originalmente se llamaban Ananías, Misael y Azarías. Esos eran sus verdaderos nombres. Y también su amigo Daniel. Esa historia comienza cuando ellos fueron cautivos de sus hogares en Jerusalén 605 años antes de Cristo. Eran jóvenes. Esto parecería y se vería y se experimentaría como una tragedia, ¿cierto? ¿Imaginan la familia de estos jóvenes? Se los llevaron secuestrados. Este rey quiso ponerlos a su servicio. Y cualquiera podría decir: wow, qué terrible que este rey se haya llevado a nuestros jóvenes. Qué tristeza, qué tragedia. Eran jóvenes y parecía una tragedia. Pero Dios hizo algo. Dios usó estos jóvenes y los trajo y permitió que sucedieran estas cosas para que fueran ellos parte de un pueblo santo. Sadrach, Mesach y Abednego, nombres que recibieron estos jóvenes con un solo propósito. Y aquí vamos a hablar un poquito de nuestros hijos tal vez. Ellos les cambiaron el nombre por nombres de idólatra, nombres idólatras. ¿Para qué? Para hacerles olvidar sus raíces. ¿Sabe una cosa? Eso mismo está sucediendo con nuestros jóvenes. Eso mismo está sucediendo en las escuelas de nuestros hijos. Quieren que olviden sus raíces de respeto a los padres, de respeto a sí mismo, de moralidad. Y lo único que les enseñan es a ver un mundo nuevo, a ver un mundo diferente en el cual no hay ningún motivo para respetar a los padres. No hay motivos para ser morales. Más bien les enseñan a ser inmorales. En las escuelas a nuestros hijos nos les están enseñando la inmoralidad como cosa normal, porque para ellos la moralidad, entre otras cosas, la sexualidad, es un derecho de ellos y no un pecado. La sexualidad desordenada. Entonces, estos jóvenes fueron traídos por Dios hasta el reino de Nabucodonosor para mostrarle a Babilonia lo que es ser santo, separado y escogido, y para ser testimonio para Dios y avergonzar al mundo. Yo les pregunto algo. ¿Saben por qué Dios los está trayendo a su camino? ¿Se imaginan por qué Dios los está trayendo a su camino? Pues justamente para eso, para mostrarle al mundo de que hay un pueblo santo, separado y que da testimonio de un Dios vivo. Dios nos ha traído para que seamos testimonio de su santidad, de su gloria y de su poder. Amén. Para ser un pueblo que pueda decir que ha sido lavado por la sangre de Cristo. Para ser un pueblo que pueda testimoniar que es apartado del pecado. Un pueblo que no busca su placer en lo que Dios prohíbe. Que vive, un pueblo que vive para agradar a Dios. Pero ¿saben algo? Eso nunca va a suceder en nuestras vidas hasta que nosotros hayamos dejado el recuerdo del mundo.
En otras palabras, lo que les quiero decir o les estoy diciendo es que es tiempo de darle respuestas a Dios, mis hermanos. Es tiempo de decirle: Señor, heme aquí. Es tiempo de tener la seguridad que tenían estos muchachos. Ellos sabían que Dios podría librarlos, pero no sabían si Dios iba a hacerlo. Hay cosas que a veces Dios no permite en nuestras vidas, a pesar de que se las estemos pidiendo. ¿Y sabe por qué? Porque Dios sabe que nos puede pasar lo de Nabucodonosor. Se nos puede bendecir y luego al tiempo olvidarnos de la bendición, olvidarnos del Dios que bendice y seguir adorando lo que Dios nos bendice. Nosotros hemos recibido salvación por gracia. ¿Cuántos pueden decir que son salvos aquí? Y todos hemos recibido esta salvación con el mismo propósito: darle gloria a Dios. Sí, mi hermano, para eso hemos sido hechos sus hijos. Dios nos adoptó por medio de Jesucristo por su sola voluntad. Porque nosotros, como seres humanos, tenemos las características que recibimos de nuestros padres, de nuestros primeros padres. Y el pecado es parte y costumbre nuestra. Cuando Cristo nos salva, nos saca de la familia de Adán y Eva y nos adopta legalmente, comprándonos con su sangre para colocarnos en la familia de Dios. ¿Ok? ¿Entendemos eso? Yo quiero que para refrendar esto bíblicamente, quiero por favor me acompañen al Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 12. ¿Cuántos creen que todos son hijos de Dios? ¿Son todos hijos de Dios? Ok, algunos dicen que sí, otros que no. Vamos a ver qué dice la Escritura, porque no se trata de lo que nosotros digamos, Juan 1:12, sino lo que dice Dios. Dice la Escritura así, Juan 1:12. ¿Lo tenemos todos? Dice: mas a todos los que le recibieron, ¿recibieron a quién? A Cristo. A los que creen en su nombre, ¿a los que creen en quién? Les dio potestad. Esa palabra significa poder, significa derecho. Les dio potestad, les dio poder, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios. Si todos fuéramos hijos de Dios, entonces ¿por qué aquí el Señor dice que es solamente a los que Él le da derecho? ¿Y cómo es que nosotros tenemos derecho a ser hijos? Fácilmente nos devolvemos, y es los que creen en su nombre y los que le reciben. Ese versículo no nos da oportunidad de perdernos. ¿Cierto que no? Nos ha hecho hijos suyos para vencer las tendencias pecaminosas que aún fluyen por nuestras venas, porque hasta que muramos seguimos siendo esa raza humana con una tendencia al pecado, hijos de Adán por naturaleza. Por esto es que los cristianos también pecan todavía, ¿o no? ¿O solamente yo? Angelitos. Pero como hijos adoptivos de Dios nuestro Padre, tenemos sus promesas, su poder y su perdón continuo. Mire, hoy en día hay un auge de que familias adoptan hijos. Y vamos a hablar de una adopción normal de un niño en una familia normal, ¿cierto? Una familia. Imagínense esto: un niño nacido en un hogar pecaminoso, con toda clase de costumbres y hábitos oprobios, que es adoptado por una familia cristiana. Piense o fíjese en todo lo que tiene que aprender. La nueva familia, ahora una familia cristiana, no le permite blasfemar, mentir, ni reunirse con
compañeros de mala reputación, no le permite pecados de esa manera. Entonces, ¿qué pasa? Tiene ese joven que aprender, tiene ese niño que aprender, ¿cierto? De igual manera nosotros, cuando nosotros somos adoptados por Dios, tenemos que dejar los hábitos del pasado, tenemos que aprender un vocabulario nuevo. ¿Cuántos necesitan cambiar el vocabulario? Wow, algunas veces uno se aterra. Contaba un pastor que un día fue a visitar a una señora de la iglesia. Esa hermana trabajaba en todo, esa manera, y todo el mundo decía, uy, ¿cómo trabaja? Y un día se acerca a la casa y por la ventana, antes de que se dieran cuenta que le había llegado, la señora parece que se había transformado. Hablaba hasta pepitas de oro, decimos en Colombia. Y claro, cuando el pastor se asoma y le mira la cara de la hermana y dice, ay, ya era tarde, hermano. Necesitamos cambiar el vocabulario. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, entonces sigan repitiendo el amén en lugar de estar diciendo malas palabras por ahí. Tenemos que aprender a comportarnos de acuerdo a lo que Dios pide de nosotros. El problema es que muchos cristianos es que no quieren abandonar por completo su vida del pasado. Quieren tener un pie en el mundo y otro en el cielo. ¿Sabe? Yo creo realmente, escuchen esto, se lo digo en el Señor. Yo creo de forma profunda que no estamos dando las respuestas a Dios que Él espera de mí. ¿Cuántos saben que necesitamos ponernos de acuerdo con Dios? ¿Cuántos saben que necesitamos mirar más esta palabra? Es terrible que usted diga que usted es cristiano y llegue a la casa el domingo, tire su Biblia por ahí y la vuelva a coger a los 8 días. Eso es terrible. No diga que usted es cristiano, porque usted no es cristiano, o sea, ni siquiera es cristino. Tal vez cretino, pero no cristiano. Es necesario que entendamos, Dios pide que comprendamos lo que significa ser adoptados en su familia para que comencemos a comportarnos de acuerdo a ello. Por favor, acompáñenme al versículo 19, volvamos entonces a la historia, versículo 19. Entonces, Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro. ¿Ustedes se imaginan cómo estaba de feo ese rey? ¿Y contra quién lo hizo? Contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Oye, y uno dice, pero ¿cómo Dios va a permitir que a estos les pongan hijos suyos y les traten aún peor? ¿Sabe qué? Aquí deberíamos nosotros decir, aleluya. Qué bueno es Dios que permitió que ese horno se calentara más de la cuenta para que su victoria fuera irrefutable. Para que su victoria fuera vista por todos. Amén. Así como será el día que Dios nos lleve de este mundo con Él. Nadie podrá decir que es que nos perdimos por ahí en el campo. Porque la Escritura nos cuenta, nos muestra, nos describe cómo será el día que Dios venga por su pueblo. Porque uno estará arando y dejará a su compañero ¿qué? Solo. Habrán 2 caminando y alguno se quedará hablando solo. ¿Cierto? Porque Dios hará cosas maravillosas. De un Dios maravilloso tendremos que esperar cosas maravillosas. Dios tiene el poder para hacer todo lo que usted cree y mucho más que eso. Su victoria será aplastante. Su victoria será grande. El mundo no podrá negar de que sucedió algo que ya la Biblia ha profetizado. Un día Dios vendrá por su pueblo. Amén. Un día entonces, repito esto, su victoria será aplastante. Y hermano amado, usted y yo seremos esa victoria para Dios. Amén. Sí, hermanos. La gracia de Dios hace posible esto y estaremos con Él para siempre. Aunque el mundo y el enemigo cada vez esté más agresivo, más furioso contra nosotros, más grande será la victoria. O sea que hoy podremos decir, Nabucodonosor, métale candela a ese horno, porque ni siquiera ese fuego podrá acabar con el pueblo de Dios. Amén.
versículo 20 y 21 dice que a ellos los ataron. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y mira el versículo 22. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego, y cayeron atados y Abednego, hasta el 22. ¿Sabe? Yo quisiera darles una interpretación de ese versículo bien teológica. ¿Y sabe cuál es? Mal paga el diablo a quien le sirve. De verdad. Estos hombres tiraron al fuego a estos 3 jóvenes y dice la escritura que ellos se murieron. Pero a los jóvenes no les pasó nada. A ver si, maravilloso esto, ¿cierto que sí? Versículo 23 dice que estos jóvenes cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor, ¿qué hizo? Se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los del consejo: ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: esto es verdad, oh rey. Wow, ¿y qué pasó? Versículo 24, 25. ¿Ustedes se imaginan por un momento al rey abriendo sus ojotes? ¿Se imaginan al rey diciendo: a ver, tráigame las gafas? No veo bien qué es lo que está pasando. Le voy a decir algo. Si el mundo nos viera a nosotros en medio de las tribulaciones, en medio de las dificultades, confiando y caminando en la fe de Cristo, viéndonos caminar con Él, ¿sabe? El mundo también abriría sus ojotes y muchos se convertirían. Pero usted y yo debemos entender que nos es necesario dar respuestas a Dios. Amén. Amados, es tiempo de confiar en Dios, de confiar en su palabra, que nos dice que aunque ande en valle de sombra o de muerte, no debo temer mal alguno, que su vara y su cayado me infundirán aliento. Debemos creerle a Dios, que ha dicho que no te dejaré, no te abandonaré. Aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo y eso yo te recogeré. No importa quién esté ausente en tu vida, no importa quién se haya ido, no importa quién venga. Lo importante no es la presencia de ningún ser humano en su vida. Lo más importante en su vida es la presencia de Dios por medio de su Santo Espíritu, guiando su corazón, guiando su alma, ayudándole a tomar decisiones que solamente un hijo de Dios puede tomar, decisiones santas para dar testimonio de un Dios santo. Gracias, Señor. Vamos a ir al Nuevo Testamento. No me voy a alargar mucho más. Me falta solamente 1 hora de predicación. Pero Efesios 1, 13 y 14 dice, si quiere solamente lo apunta. Hablando de Jesucristo, el apóstol Pablo dice lo siguiente: en Él, o sea, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, ¿qué pasó? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué es eso? ¿No saben dónde estamos? Efesios 1, 13 y 14. ¿No les había dicho eso? ¿No? Ok, rebobinamos. Efesios. Así. Cámara lenta, ¿no? 1, 13 y 14. ¿Ya? Ok. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Esa es la palabra de verdad. No hay otra palabra que pueda darte salvación.
Solo las buenas nuevas, la verdad os hará libres, mis amados. Oír la palabra de Dios. No oír cualquier cosa, no adorar cualquier cosa. Usted no necesita adorar nada ni a nadie, solamente al Dios del cielo, porque adorar al Dios del cielo trae bendición y salvación y vida nueva. Y habiendo creído en Él, wow, por medio de escuchar la palabra y creer en Él, viene a tu vida algo maravilloso. El sello del Espíritu Santo del que les hablaba hace un momento. Él vendrá a morar en su vida. Y dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué quiere decir todo eso? Eso con qué se come, ya le digo. ¿Qué es las arras? ¿Cuántos de ustedes le han dado una arra a su esposa o a su esposo? ¿Cierto? Es como un compromiso, ¿cierto? Que durará para siempre. ¿Hasta cuándo? Dice, que son las arras de nuestra herencia. O sea, ya sabemos que tenemos una herencia en Dios, porque tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿Hasta cuándo será esto? Hasta la redención. ¿Qué significa redención? Ser traídos, redimidos completamente. Ya somos comprados, pero falta que seamos redimidos totalmente. ¿Cuándo seremos redimidos totalmente? Cuando Él haya tomado su pueblo consigo mismo. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria. Versículos 26 y 27 de Daniel 3. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid entonces. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones. Como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Wow. Solo se quemaron las ataduras. Y estaba Cristo con ellos en el horno de aflicción. Este hombre, en el versículo 25 decía: He aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Él pudo ver a Cristo. Él pudo ver a estos hombres caminando con Cristo. Rogamos al Señor y ruego en el nombre de Jesús que el mundo nos vea caminando con Cristo. Amén. Que el mundo nos pueda ver en medio de la tribulación caminando con el Señor. Pero entonces los llama. Y vemos que solamente se quemaron las ataduras y estaba Cristo con ellos en el horno de aflicción. Mis amados, esto es gracia. Lo que usted necesita en su vida es la gracia de Dios. Amén. Yo no sé, y le repito, tal vez usted esté pasando por un horno de aflicción. Y va a ser muy doloroso. Y va a ser terrible. Y las consecuencias serán nefastas si Cristo no está ahí. No trate de hacer en su fuerza lo que solamente Dios puede hacer. Tú necesitas gracia de parte de Dios. Necesitamos la intervención divina en nuestras vidas, en nuestras fuerzas. ¿Cuántos pueden reconocer y decir: Señor, yo lo he hecho mal? ¿Cuántos pueden decir: Señor, a mi manera no funciona? A mi manera no funciona. Es que no va a funcionar a nuestra manera. ¿Saben por qué? Porque Dios ha querido que nosotros tengamos una relación con Él. ¿Y sabe para qué? Para llevarnos de victoria en victoria. Usted y yo somos muy cabezones a veces y queremos hacerlo a nuestra manera. Yo lo puedo reconocer. ¿Lo puede reconocer usted? Pero nosotros también podremos pasar por el horno de aflicción porque hemos sido aceptados por el amado. Hemos sido aceptados por Dios en Cristo el amado. Por eso no nos quemaremos.
Efesios 1, 6 y 7 dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Mira, hermanos, de ese milagro que sucedió ahí con estos 3 jóvenes, había tantos testigos que nadie se habría atrevido a negarlo. Los caldeos, ese pueblo donde estaba sucediendo esto, adoraban el fuego como una de las imágenes del sol. Para ellos el fuego representaba el sol en la tierra y adoraban el fuego. De modo que al frenar Dios el poder del fuego, no solamente callaba o menospreciaba la boca del rey, no solamente al rey, sino también a su Dios, porque Él es verdaderamente Dios, Dios de todos los dioses de la tierra. Él calló la boca de todo idólatra. Él les dijo con esa señal: aquí estoy yo soy el gran yo soy, el todopoderoso. Si usted abre su corazón y permite que Él le hable hoy, Él dirá lo mismo: yo estoy contigo, el gran yo soy está contigo. Versículo 28, entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey, o sea, no me hicieron caso. Entonces no entregaron sus cuerpos antes, más bien, quiere decir, en lugar de eso, quisieron servir servir y adorar a otro Dios que no sea su Dios. Hasta este malvado pudo decir y darse cuenta, por la grandeza del milagro que Dios hizo, que ese Dios es todopoderoso. Amén. ¿Saben, mis amados? Es muy fácil decir que somos cristianos hoy cuando no se nota tanto el pecado en medio de tanto pecado. Pues cada día estamos tentados a ceder ante pequeñas cosas. Sadrach, Mesach y Abednego podrían haber pasado unos minutos fingiendo adorar a la estatua, ¿cierto que sí? Ellos habían dicho: mentira, pero yo no estoy adorando a ese Dios, yo adoro al Señor. Pero no lo hicieron así. Ellos tal vez hubieran conseguido aceptación en medio de todo ese pueblo idólatra. Y la pregunta es, ¿y no es por quedar bien con alguien que a veces cedemos a las tentaciones? ¿No es a veces porque alguien nos ha dicho algo? ¿No es a veces que las palabras de la gente, de alguna persona, de nuestros familiares o amigos o alguien que conocemos, pesan más que la palabra de Dios en nuestras vidas, que accedemos a hacer cosas que no convienen? ¿No es así? Mis hermanos amados, estos jóvenes, o para ellos pesó más su Dios, su fe y el conocimiento de la gracia de Dios. Por eso les he hablado un poco de gracia hoy, porque es necesario que entendamos qué es la gracia de Dios. ¿Saben qué es gracia? Amor inmerecido. ¿Podemos reconocer que no merecemos lo que Dios nos da? ¿Podemos reconocerlo? Ellos, estos jóvenes, al igual que usted y que yo, disfrutamos de la gracia de Dios. Pero ¿cuánto estamos dispuestos por Dios? ¿Cuánto tiempo queremos ofrecerle al Señor? ¿Cuál es el sacrificio que nosotros somos capaces de hacer por Dios? ¿Sabe? Dios no necesita que usted haga grandes sacrificios. Él ya hizo el sacrificio más importante. Entregó a su Hijo por usted y por mí. Algunos dicen: Señor, yo quiero pertenecer a tu familia. Pero ¿estás dispuesto a pagar el precio de dejar en el olvido las cosas del mundo? Algunos dicen: Señor, quiero pertenecer a tu familia, pero no pueden perdonar a su enemigo. O no pueden perdonar a algún familiar o algún amigo que les ha traicionado. Porque pensamos que esa persona no merece el perdón. Pero si esa persona no merece el perdón, usted tampoco merece la gracia de Dios. Y entonces esa gracia de Dios no le puede ser aplicada.
Yo quiero retomar las palabras de estos jóvenes en el versículo 17 para terminar. Dice así la palabra del Señor en el versículo 17. Estos jóvenes le dijeron al rey cuando los amenazó de morir: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Por favor, paremos un momento ahí. ¿Cree usted que Dios puede librarlo de lo que está pasando hoy? ¿Puede Dios librarlo? Lo voy a repetir porque parece que no me escucharon. ¿Cree usted que Dios puede librarlo de la situación que vive hoy? Gloria a Dios. Me puede librar de tu mano, rey, y oh rey, Dios nos librará. Y luego el versículo 18, me quedo con esta frase de toda esta prédica. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Si Dios hoy no me salvara de un accidente, todavía podría adorarle. Si Dios hoy no te da lo que le estás pidiendo, ¿podrías todavía adorarle? ¿Estás dispuesto a adorar a Dios aunque no te devuelva, o aunque no te dé, o aunque no te regale cosas o peticiones? ¿Hasta dónde llega nuestra fe? ¿Solamente hasta lo material o hasta nuestros anhelos? ¿O pueden ver ustedes que Dios tiene poder más allá de esta vida? Y si no me das, Dios, lo que te estoy pidiendo, todavía te adoraré. ¿Puede decirle eso al Señor? Todavía te exaltaré. Todavía, Señor, engrandeceré tu nombre, honraré tu nombre, porque mi meta no es terrenal, mi meta es celestial. ¿Cuántos pueden decirle eso a Dios? ¿Cuántos están dispuestos a darle su corazón genuinamente a Dios? ¿Cuántos quieren decirle a Dios: Señor, si no me das lo que te estoy pidiendo, todavía te adoraré? ¿Quieren hacer eso? Pongámonos en pie ahora sí y digámosle al Señor esto realmente. Señor, aunque estoy en el horno de aflicción, aunque tengo dificultades en mi vida, aunque las circunstancias, Señor, están haciéndome dudar, aunque mi situación es difícil, con todo y eso, Señor, entiendo que tú tienes planes para mí eternos. Oh Señor, asegura, oh Dios, en mi vida hoy. Dame seguridad de que un día estaré contigo, Señor. Llévame a ver más allá de esta vida, Dios. Ayúdame, Señor, a creer, a anhelar estar en tu presencia. Señor, tal vez he buscado la satisfacción en los placeres temporales de la vida, pero no, Señor. Hoy quiero que tú te reveles a mí como el Dios todopoderoso, que puede levantarme aún del pozo de aflicción, del hoyo en mi vida, Señor. Tú eres quien hace eso, Señor. Tú tienes el poder para hacerlo. Por eso te entrego hoy, Señor, mi corazón y mi vida.